Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Castaño y les doy la bienvenida al capítulo 8 del tutorial Python para programadores. En este capítulo veremos las diferentes rutas de especialización y también de qué manera podemos mantenernos actualizados con las últimas novedades del lenguaje y de las bibliotecas y librerías disponibles. Comenzamos. Antes de entrar en detalle, vamos a mencionar de que existen diversas rutas de especialización. En este caso yo identifico tres que son las más grandes, a pesar de que hay muchas que son por ahí más de nicho. Tenemos desarrollo, automatización o automation, data science y un aspecto general para las pequeñas utilidades que por ahí no encajan en categorías más grandes. Vamos a comenzar entonces con general y es muy importante aclarar que hay una serie de conceptos básicos que uno debe dominar antes de proceder con otra ruta de especialización. Y estos son los conceptos de Git y buen manejo de un IDE. Git es una tecnología de control de versiones que no tiene una relación directa con Python, pero que sin embargo es utilizado en la mayoría de los proyectos, ya sean de desarrollo, de automation, de data science. Es muy importante entender cómo funciona Git. Uno puede utilizar la consola, un cliente, una interfaz web. No es relevante cómo utilizamos Git, sino más bien que sepamos cómo funciona. Y luego, en este caso, yo escribí o puse dos iconos de dos IDEs. Por un lado tenemos el Visual Studio Code, que estuvimos usándolo a lo largo de todo el tutorial. Y por otro lado tenemos otro basado en el navegador llamado Jupyter, que es especialmente útil en el caso de los proyectos de ciencia de datos. No es necesario que todo desarrollador conozca ambos, pero que al menos se sienta cómodo en uno. No necesariamente tiene que ser Visual Studio Code, puede ser cualquiera de las otras posibilidades que están disponibles gratuitas o de pago. Continuamos y vamos a herramientas de scraping. El término scraping es un término general, también hay otro término similar que se llama web crawling, pero básicamente consiste en obtener datos de Internet. En este caso hay tres librerías que son las más populares. Tenemos Scrapy, Beautiful Soup y Requests. Y son necesarias para poder hacer una consulta a un sitio web y obtener el código HTML y poder utilizar un parser para interpretar ese código de manera automática. Si bien hay otras librerías como Robot Framework y Selenium que también se pueden usar, no están pensadas específicamente para este fin, a pesar de que pueden utilizarse para hacer scraping también. Sin embargo, esas dos librerías en particular están en otras categorías en nuestro cuadro. Luego, pasando a un entorno más de gestión, tenemos un CRM y también un ERP que es Odoo, que está basado en Python. Sin embargo, no hace falta saber Python para utilizarlo y la principal característica es que es open source y que uno puede desarrollar plugins personalizados en Python para este entorno de gestión. Yendo a una categoría completamente diferente, tenemos videojuegos y gráficos. No es el área en la que más se utilice Python, pero tenemos herramientas como PyProcessing, Pygame y Blender. De estas tres, yo diría que Blender es la más popular y la más utilizada, donde, si bien uno cuenta con una interfaz gráfica, existe la posibilidad de desarrollar scripts o plugins en Python para este entorno de manipulación de modelos 3D. Y finalmente, dentro de general y también como algo básico, está la gestión de dependencias. Por el momento hay tres tecnologías que compiten entre sí. Por un lado tenemos Poetry, por otro lado tenemos pipm y por otro lado tenemos DeepL. Mi recomendación es ir con la más sencilla de entender para ustedes. En mi caso yo uso pipm, aunque hay mucha gente que por las características particulares de su proyecto prefiere usar Poetry. Y básicamente la diferencia entre utilizar o no estas herramientas es que cuando tengamos una dependencia, necesitamos siempre asegurarnos de que todas las versiones sean compatibles entre sí, para evitar problemas de incompatibilidad. Generalmente, Python por defecto tiene un gestor llamado pip, pero no suele ser suficiente para resolver la mayoría de los conflictos que pudiera encontrarse al querer descargar distintas dependencias con requisitos sumamente específicos.
Con esto terminamos el panorama general. Vamos a nuestra siguiente categoría, Automation. En este caso, debido a que el término es muy amplio, está dividido en tres. Por un lado, lo que se conoce como Robotic Process Automation o Process Automation en general, donde uno automatiza un proceso. Es decir, uno quiere automatizar las acciones que haría un usuario en una interfaz gráfica. Por otro lado, tenemos Testing y Quality Assurance, que es una manera también de automatización, pero ya no de interfaz gráfica necesariamente, sino más bien de ejecución de ejecución de test de validación, de verificación, de test también unitarios, de integración. Por supuesto, es también una manera de automatizar, aunque desde otra perspectiva. Y por último tenemos una categoría nueva denominada DevOps, que DevOps particularmente hace referencia a la automatización desde la perspectiva de la infraestructura y el despliegue. Vamos a ir rápidamente una por una. En el caso de Robotic Process Automation tenemos tres librerías open source. La más popular de las tres es Robot Framework, que permite, como les mencioné, no solamente automatizar procesos, sino también replicar acciones repetitivas que un usuario normalmente haría con la interfaz gráfica, como por ejemplo loguearse en un sitio web, copiar un cierto dato de ese sitio web, luego pegarlo en una planilla de cálculo, etc. Con respecto a testing y QA, tenemos diversas herramientas. Por un lado tenemos PyTest, que nos sirve para correr diversos tests escritos en Python sin necesidad de utilizar la biblioteca estándar de Unit Test, a pesar de que hay muchas personas que la utilizan. Por otro lado tenemos Selenium, que sirve para ejecutar test end-to-end, particularmente para interfaces basadas en web o navegador. Luego tenemos Tox, que Tox no es una herramienta de testing en general, sino más bien de test de compatibilidad. Es decir, podemos correr los mismos tests en diversas versiones de Python o con diversas versiones de la librería para poder comprobar si nuestro producto es compatible con versiones específicas o con rangos de versiones específicas. Y por último, hace ya un tiempo que surgió, tenemos Hypothesis, que es una librería de property testing. En realidad sigue el principio de quick testing de Haskell y de otras librerías, donde uno tiene la posibilidad de generar test ya no basados en casos de prueba puntuales, sino más bien generando aleatoriamente datos de entrada y verificando que se cumplan ciertas propiedades inherentes de la función que se desea verificar o validar. Yendo por último a DevOps, tenemos dos grandes categorías en este caso. Por un lado, tenemos aquellas herramientas de automatización que permiten ejecución de scripts o ejecución de determinados procesos dentro del sistema operativo, como sconce e invoke. Y por otro lado tenemos scripts o herramientas que nos permiten desplegar una infraestructura con código. Es lo que se conoce como Infrastructure as Code. Y para esto tenemos dos herramientas basadas en Python. Una se llama Ansible y la otra se llama SaltStack. Con esto terminamos Automation y vamos a una de las categorías más grandes en el entorno de Python, desarrollo. Con Python podemos desarrollar aplicaciones de escritorio, móvil, de consola y web, pero las más comunes son las de consola y las aplicaciones web. Primero vamos a centrarnos en las típicas aplicaciones de escritorio. Si bien hay muchos frameworks y Python tiene en su biblioteca estándar un módulo llamado tkinter, la comunidad no suele utilizarlo y prefiere utilizar EEL, que es una biblioteca que nos permite utilizar HTML, CSS y JavaScript para programar interfaces gráficas de escritorio, muy similar a Electron, pero con Python. Y por otro lado tenemos PyQt, que es la aplicación o la biblioteca por defecto en otros lenguajes como C y C++ para interfaces gráficas de escritorio. Luego, para desarrollo móvil, en realidad no hay muchas opciones. Tenemos Kivy por un lado y Beeware por otro lado. Generalmente el objetivo de estas plataformas no es solamente el desarrollo móvil, sino el desarrollo multiplataforma, tanto web, de escritorio, móvil, etc. Aunque por supuesto, ya en este caso se utilizan herramientas adicionales para la interfaz que pueden ser propias de cada biblioteca. Para la interfaz de consola existen dos grandes competidores. Por un lado tenemos Fire de Google y por otro lado tenemos Qlik.
Ambas sirven para automatizar relativamente la ejecución por consola, es decir, poder tomar parámetros booleanos, parámetros opcionales, cambiar el comportamiento que tiene por defecto Python, es decir, utilizar, por ejemplo, la salida estándar, la salida de error y automatizar todas estas operaciones de diversas maneras dentro de un script de Python. Y si bien no es un entorno de desarrollo, la mayoría utiliza una base de datos. Y por eso me pareció importante incluir en esta categoría mapeo objeto relacional. Es decir, cómo podemos utilizar una base de datos desde el paradigma orientado a objetos para no tener que hacer las transformaciones objeto-tabla de manera manual. Para esto tenemos dos grandes bibliotecas. La primera se llama SQLAlchemy, muy popular en los frameworks web. Y en segunda medida tenemos Piwi, también muy popular en el resto de los entornos de desarrollo. Yendo ya al área fuerte de Python, tenemos el desarrollo web. Y en esta categoría quise tener tres mini secciones. La primera son los frameworks full stack, es decir, tenemos tanto la parte de backend como la parte de frontend, a pesar de que al estar utilizando Python, la parte de frontend puede ser un poco más limitada. Estos frameworks son Flask y Django. Ambos son muy populares, tienen enfoques diferentes. Flask es más bien minimalista y Django es más bien completo en todas las posibles funcionalidades que un usuario pudiera desear, pero ambos son los más populares, igualmente utilizados en la comunidad. En una segunda categoría tenemos aquellos frameworks que en realidad están pensados únicamente para el backend, es decir, generalmente conocidos como frameworks de APIs. Si bien uno puede utilizar tanto Flask como Django para hacer APIs, tenemos otras bibliotecas como FastAPI que está pensada única y precisamente para este fin. En este caso, ya el frontend tendrá que ser completamente independiente y no tendrá relación con el backend. De esta manera se logran soluciones totalmente desacopladas. Y en una tercera categoría, popular en este último tiempo, tenemos los generadores de sitios web estáticos. Para ello hay tres grandes competidores. Por un lado el más popular es Pelican y luego tenemos con menos popularidad tanto Lector como Nicola. Estos generadores de sitio web estático no dan un control muy fino con respecto al lado del servidor, ya que todo el sitio se genera en archivos estáticos y luego eso se sube a un servidor web común y corriente. Por lo tanto, en realidad podríamos decir que prácticamente no hay backend. Sin embargo, uno puede desarrollar muchas funcionalidades explícitamente con Python en estos generadores de sitio web, especialmente mediante plugins. Con esto tenemos un panorama general de lo que es el desarrollo y pasamos a otra gran categoría, Data Science. Es muy importante de que hay muchísimas librerías específicas de áreas particulares, como por ejemplo neuromedicina o neurobiología o microbiología o astronomía. Es imposible incluirlas todas en este repaso general, así que vamos a las más comunes y las más utilizadas a grandes rasgos. Por un lado tenemos la base, probabilidad y matemática. En este caso tenemos librerías como SciPy, NumPy y SymPy, que constituyen la base para muchas de las otras librerías que vamos a ver. En el caso más particular de la probabilidad, tenemos StatsModel, que es una librería de estadística especialmente útil para series de tiempo, y PyMC3 para lo que es inferencia bayesiana y modelos probabilísticos gráficos. Luego, si vamos a la parte de simulación, tenemos tres bibliotecas disponibles de simulación, las tres orientadas a eventos discretos, pero no obstante muy útiles para poder simular sistemas complejos basados en colas. Luego tenemos el típico framework ETL, Extract, Transform y Load, donde la librería más popular, lejos, es Pandas. Pero en el caso de tener datos multidimensionales, hay un nuevo competidor llamado Blaze. Fundamental para todas estas aplicaciones es la visualización. Y en este caso tenemos Data Visualization con diversas librerías, en realidad hay muchísimas más, pero las más populares son Matplotlib, base de muchas otras, de hecho como Seaborn. Tenemos Plotly, Pygal y BQplot. La diferencia sustancial entre estas librerías es que algunas están basadas 100% en Python, otras están basadas en servidor, otras tienen muchos elementos de JavaScript, es decir,
la posibilidad de incorporar elementos interactivos o no. Entonces, realmente la variedad posible, el abanico de oferta en esta área es sumamente amplio. Si vamos a otra categoría, tenemos Machine Learning e Inteligencia Artificial. Típicamente, por excelencia, Scikit-learn es la más popular y en el caso especial de trabajar con Deep Learning, tenemos librerías base como TensorFlow y PyTorch y tenemos librerías que son abstracciones de alto nivel sobre estas dos. Para TensorFlow tenemos Keras y para PyTorch tenemos FastAI. Yendo a un área que por ahí no es tan popular, tenemos el área de optimización. En este caso quise dar un pantallazo general y tenemos dos librerías de sistemas evolutivos, por un lado Evolve y por otro lado Deep. Luego tenemos librerías de optimización de caja negra como Optuna. Y finalmente tenemos un ejemplo de optimización de hiperparámetros, Tune, y por otro Opfunu, que es un compilado de funciones de optimización disponibles ya en Python. Una de las áreas específicas donde también se utilizan muchas de estas librerías es el procesamiento de imágenes. Para ello tenemos Scikit-Image, OpenCV y Pillow. Depende específicamente si queremos hacer un procesamiento científico o no. Podríamos terminar usando una u otra. Scikit-Image está más orientado al desarrollo científico y Pillow es más orientado a scripts generales. Luego, con esto terminamos lo básico de Data Science y ahora pasamos a temas o librerías avanzadas. Por un lado tenemos cómputo distribuido, para ello tenemos Dask, PySpark y Ray, base de muchas otras librerías que también utilizan cómputo distribuido como Modding, que permiten justamente distribuir el cómputo no solamente entre núcleos de una misma computadora, sino también entre computadoras en un clúster, ya sea local o en la nube, de manera totalmente transparente para el usuario. Una de las desventajas de estas librerías es que en su mayoría requieren un sistema Linux, ya que la compatibilidad con Windows en estos aspectos es limitada. Y como última categoría tenemos los sistemas de pipeline y workflow, que nos permiten automatizar a grandes rasgos distintas operaciones construidas con las otras herramientas. Una manera de entender esto es una especie de DevOps para Data Science. De igual manera, la forma de utilizar estas herramientas suele depender mucho del entorno de ejecución, si es un clúster, si es una computadora personal o cómo vayan a ejecutarse las operaciones de manera consecutiva o de manera concurrente, y en su mayoría tienen una interfaz basada en grafos acíclicos dirigidos. Es un tema avanzado dentro de lo que es el mundo de Data Science, pero sumamente fundamental para automatizar grandes procesos con muchos pasos intermedios. Con esto terminamos entonces el overview de Data Science, la última de las categorías de las rutas de especialización que podemos tener con Python. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, la de actualización continua. En este caso, hice una selección de los distintos recursos útiles para la actualización continua. Tenemos 3 newsletters, Python Weekly con una frecuencia semanal, que es un newsletter por email. Tenemos Python Hub, que yo particularmente lo utilizo por Telegram, pero tiene otras plataformas también disponibles. En este caso ya no es un newsletter regular, sino que es un agregador de diversos sitios y, por ejemplo, de las páginas de los subreddits de Python. Y por último tenemos Python etc. Es un canal de Telegram donde se comparten shortcuts, tricks, trucos y algunas aplicaciones específicas que se pueden utilizar con Python. No es apto para el usuario básico, ya que la mayoría de las veces son cosas complejas que se pueden hacer con construcciones sencillas del lenguaje. Por otro lado, tenemos un compilado de diversos recursos de Python. Los links a todas las librerías que les mostré pueden encontrarse en este compilado, Awesome Python. También van a estar en la descripción del video. Y finalmente, y me parece a mi criterio sumamente importante, los videos de Python. En particular, la página pyvideo.org contiene todos los videos de las conferencias de Python. Tenemos en el mundo de Python 3 grandes categorías para las conferencias. Tenemos la conferencia SciPy y la conferencia PyData.
especialmente orientadas a Data Science. Y luego tenemos la conferencia PyCon con todas sus variantes regionales que están orientadas al desarrollo en Python general. Incluso pueden contener partes de Data Science, pero están pensadas para un público más general y los temas son mucho más diversos. Con esto, entonces, terminamos nuestro tutorial de Python para programadores. Quiero agradecerles a todos los que se han llegado hasta esta parte. Les dejo mis datos de contacto y, por favor, si tienen alguna sugerencia o crítica, háganmela saber mediante los comentarios. Muchas gracias.